presidente Frey y señor Errázuriz y presidente Larraín y todos los visitantes y asistentes distinguidos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Vine bajo la orden de Ramón Jara, quien recién me presentó. Amenazó que a menos que yo asistiera, su jefe, Jean-Paul Luxich, rompería relaciones con Mitsubishi Materials. Entonces, tuve la obligación de venir, pero es un placer para mí estar aquí con ustedes. Porque mediante Jean-Paul Luxich y otras personas chilenas importantes, ahora conozco la profundidad intelectual de las personas de negocios en este país. Con lo cual, con quienes uno pocas veces se relaciona en otros países. Y me siento muy relajado aquí delante de ustedes. Les pido disculpas por no hablar español. Mi inglés no es muy bueno tampoco. Siempre recuerdo lo que el primer ministro Takeshita me decía. Aquí, él fue primer ministro de Japón entre 87 y 1989, un hombre con un gran sentido del humor. Y me solía contar su historia favorita, algo que él experimentó. Era el ministro de Finanzas en 1981 y asistió a las sesiones plenarias del Banco del Desarrollo de Asia en Manila. Y señor Takeshita era profesor de inglés hace mucho tiempo, lo fue. Y quería entregar su charla en inglés, por lo menos el primer párrafo, entonces practicó mucho. Ensayó cómo pronunciar las palabras en inglés. Y cuando entregó su charla en inglés, hubo mucho aplauso del público y él se sintió muy orgulloso, muy feliz. Hasta que el secretario Miller de los Estados Unidos, de Hacienda, el secretario de Hacienda de Estados Unidos, le dijo: señor Takeshita, debió haber sido una charla muy buena, pero no me di cuenta que había tantas palabras japonesas que se parecen al inglés. Esa fue la última vez que él entregó una charla en inglés. Entonces siempre me avisó, me dijo: no hables en inglés. Señor Abe, nuestro primer ministro actual, está disfrutando de un liderazgo político muy estable en Japón. Y el partido LDP, el Partido Liberal Democrático, tiene 284 asientos. Es una mayoría enorme con su socio del partido de Kometo, de 465 asientos. Y ellos tienen un 2/3 cómodos de la mayoría. Y señor Abe comete un severo error, o si algo inesperado ocurre, él, a menos que ocurra algo inesperado, estará en su lugar hasta 2021 y será el primer ministro que ha servido en mayor tiempo en la historia parlamentaria japonesa. Ahora, no les tengo que decir mucho acerca de la escena política japonesa. Está en condiciones muy estables, pero hay muchas cosas que nos preocupan en el sentido global. Y mi conclusión resumida es que lo que estamos atestiguando es el efecto secundario de la globalización y somos testigos del comienzo de un nuevo imperialismo. Ahora, la globalización, como todos ustedes saben, nos trajo mucho beneficio. El PIB global saltó de 23.000 millones
a 75.000 billones. Y la globalización tuvo lugar con el deterioro del muro de Berlín. Y luego de eso, todas las fronteras se han vuelto menos importantes. Hay un flujo libre de personas, de capitales, información y tecnología. Y esto trajo el crecimiento rápido mundial. Y en la parte inferior de esta diapositiva puede ver esta pobreza absoluta, la población de pobreza absoluta, que significa que las personas viven con menos de $2 estadounidenses al día. Esto se llama el nivel de pobreza absoluta. Y 35% de la población mundial debe vivir con menos de $2 al día. Y antes de comenzar a la globalización, pero ahora ha llegado solamente a un 11%. La globalización ayudó a levantar o a alzar el estándar de vida de básicamente todo el mundo, pero hay un efecto severo que tiene esto, y se lo contaré más adelante. La población mundial, la explosión de la población mundial es realmente increíble. Esto es 81 y esto llega a fechas prehistóricas, y la línea en la población de 1.000 millones, cuando el planeta fue testigo del primer 1.000 millones. Eso fue en 1800, no lo puedo leer, 1804. Y luego tomó 130 años para agregar el otro billón o 1.000 millones, pero a partir de ese punto el crecimiento ha sido realmente espectacular. Aquí hubo 30 años nada más para poder ver que la población mundial aumentara en 1.000 millones. En 1959 había una población mundial de 3,5 mil millones, y en 74, 15 años después, otros 1.000 millones más. Solamente 13 años después creció en otro 1.000 millones. 12 años nada más después crecimos en 1.000 millones. Y ahora tenemos 7,6 mil millones de personas habitando este planeta. Esta es la causa raíz por el cambio repentino y rápido de todo lo que estamos atestiguando hoy. Y vemos una expansión rápida de personas de clase media. Y estas personas, y este crecimiento está ocurriendo mayormente en Asia, China, India y el resto de Asia. Y aquí es donde la riqueza se va a encontrar. La capacidad de compra o de adquisición se concentrará generalmente en Asia luego de 5 años o en 5 años. Y vemos una explosión de población. También vemos una explosión informática. Puede haber una curva similar a la explosión de población. Si multiplica la tasa de crecimiento de población con la tasa de explosión de información, sabe lo que le hará al mundo. Habrá un cambio de estructura muy, muy rápido. Y este es mi pensamiento privado. ¿Cómo se verá el mundo luego de 10 años? Las buenas noticias son que veremos también progreso muy rápido en estilo de vida y de tecnología. Luego la economía crecerá, la industria crecerá. Hay un lado positivo, pero el lado negativo de este crecimiento es que habrá una disminución en estabilidad geopolítica. Y
el ambiente geopolítico disminuirá aún más. Esto levantó el estándar de vida de todos, pero las discrepancias de riqueza es tan profunda hoy. 89%. Esto representa las personas del 10% de máximo ingreso tienen el 89% de la riqueza mundial. Luego, 40% de las personas de ingreso medio son dueños del 10% de la riqueza mundial. ¿Ve esta línea roja? Este 1% es la riqueza agregada del número, o sea, el porcentaje, el 50% menor. 3,5 mil millones de personas colectivamente son dueños o son propietarios del 1% del PIB mundial. De aquí es donde proviene la inestabilidad, y debido a la globalización tenemos un influjo importante de refugiados, personas desplazadas de sus hogares y también inmigrantes ilegales, particularmente en Europa. Hay mucha tensión social y el aumento de partidos populistas, particularmente en Europa. Por lo tanto, el mundo tiene pros y contras de la globalización. Debo compartirles mi sorpresa al crecimiento rápido, el crecimiento tecnológico rápido. Estuve en una conferencia, se llama World Policy Conference, o la conferencia de política mundial, el mes pasado. Y expertos políticos se reunieron, particularmente de Europa, también de Estados Unidos. Y me pueden ver ahí, pero lo que me sorprendió es que la charla de keynote que se entregó en uno de los grupos de trabajo fue entregado por parte del presidente de Tesla, de la corporación de Tesla en Europa. Él nos comunicó que hace algunos días él había conducido su auto de Bruselas a París, y fue muy sencillo porque él no tocó el manubrio ni una sola vez. No tuvo que frenar ninguna vez con su propio pie. Todo fue manejo automatizado con el tráfico de Bruselas a París. Fue un proyecto experimental. Ya tenemos un progreso muy rápido de la tecnología. El crecimiento es exponencial. Y mientras que el nivel tecnológico vaya cambiando, esta tasa de cambio y la capacidad aumenta cada vez más. Les estoy contando esto a ustedes porque todos son líderes de negocios. La Universidad de Oxford hizo una encuesta recientemente entre 150 CEOs en todo el mundo y les preguntaron si es que creen que su rol como gerente general ha cambiado, y 75% de los que respondieron a la encuesta dijeron que sí. Y esta es la respuesta. Hasta hace un año o dos, su mayor rol era cumplir con los intereses de los accionistas. Pero ahora dicen que lo más importante es entender las interacciones entre los cambios. Se llama la inteligencia de reacción en cadena, que significa que hay pilares fundamentales del cambio,
como por ejemplo cambio geopolítico, globalización y el avance rápido de la tecnología. Y todos estos generan grandes olas. Pero el punto importante es que ahora todas estas olas se fusionan, se unen y forman un monstruo similar a un tsunami. Y esto es lo que deben conocer. El cambio tecnológico en particular esto fue indicado por NIC, la Comisión Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, el Consejo, perdón, de Inteligencia Nacional, que le informa al presidente directamente cada 4 años. Le informa cómo está cambiando el mundo al presidente de los Estados Unidos. Y estas son las tecnologías que ellos identificaron. Y esto ya está ocurriendo. Tenemos medios sociales, análisis de Big Data, Internet de las Cosas y fabricación hecha a la medida, métodos como la impresión de 3D o incluso 4D. Y antes del 2020 ya tendremos robótica y drones y conducción automática, inteligencia artificial. Eso ya todo será común. La característica nueva, de acuerdo a la NIC, será una aceleración mayor de la tecnología, haciendo que la gobernación doméstica y la cooperación global sea más compleja. Llevará a muchos países e individuos al unilaterismo. Y esto tendrá el resultado de una orden mundial de posguerra en debilitamiento y hará que los poderes grandes sean más asertivos con su fuerza. Y esto es bastante tenebroso. Traerá mucha riqueza, llegando a 2,7 mil billones. Y habrá un valor nuevo que se le agregaría a la minería, 32,1 billones. Simultáneamente, debemos conocer el hecho o estar conscientes de que el cambio tecnológico no es necesariamente amigable o bondadoso con los trabajadores. El señor Trump dice que a partir de la globalización en 1990, muchos trabajadores perdieron sus empleos. Debido a la globalización esto ocurrió, pero él está equivocado. Pues verán que la globalización comenzó alrededor del año 90. Y este era el número de empleados, de colaboradores trabajando para la fabricación estadounidense, para empresas de fabricación estadounidenses. Había 17,4 millones de trabajadores en 1990 en los Estados Unidos, trabajando para la industria de fabricación. Luego de 10 años, y en esos años, hubo una tasa rápida de globalización llevándose a cabo, y aún había 17,2 millones de trabajadores. Solamente perdieron 200.000 trabajadores durante estos 10 años de globalización. El número de trabajadores comenzó de manera dramática a decaer después del año 2000. Y ahora hay solamente 12 millones de trabajadores en los Estados Unidos en la industria de fabricación. Perdieron 5 millones de trabajadores. ¿Y por qué? Es debido al desarrollo tecnológico, el uso de sensores, Internet de las Cosas,
inteligencia artificial, Big Data, todos estos contribuyeron a la disminución dramática del número de trabajadores en manufactura. Entonces, Trump está equivocado. No es debido a la globalización, es debido a los avances tecnológicos. Pero es bastante irónico que él, por supuesto, va a enfocarse en inversiones nuevas, pidiéndole a las empresas estadounidenses que vuelvan a traer su dinero del extranjero y empleen ese dinero para mayor productividad y mejora en la productividad, que tendrá que tener como resultado una disminución en el número de trabajadores que son la base de su constituyencia. Indican que las personas que perdieron sus empleos con un menor nivel de educación, pero las personas que tienen un nivel más alto de educación, hay más demanda para esas personas en el mundo laboral. Esto tendrá un efecto adversarial en los pobres. Bueno, tanto podemos hablar de los cambios, el aspecto tecnológico. Ahora hablaré de la dimensión geopolítica, especialmente en la área de Asia Pacífico. En especial vamos a ser testigos de una perspectiva un poco oscuras de nuestros eventos mundiales, que de alguna manera se ha dictaminado por tres dictadores. El señor Putin se enfrenta a sus elecciones presidenciales y va a ganar con gran apoyo. Tiene el 85% del apoyo actualmente. Y cuando termine su término presidencial en el año 2024, tendrá 71 años. ¿Creen que usted va a dejar el poder en ese entonces? No creo. Entonces él va a cambiar las reglas para continuar en el poder, para permanecer ahí arriba hasta el año 2030, otros 6 años más. Yo estoy especulando solamente. El señor Xi Jinping ha terminado su convención partidaria el mes pasado, consolidando su base política. Y les puedo explicar posteriormente un poco más. Pero él ha establecido un acuerdo para, de alguna forma, para sacar o, digamos, preparar a toda la generación que se supone lo debería sucederle. Su intención es clara. De acuerdo a las reglas partidarias, él debe estar un término más de 5 años hasta el 2022. Pero era importante declarar que no voy a ceder a las generaciones mi poder, no lo voy a ceder, voy a permanecer hasta esa fecha. Entonces va a estar por bastante tiempo, incluso posterior a los 2022. Y al otro Kim Jong-un, un muy violento dictador, salvo que sea eliminado, de alguna manera va a estar 20, 30 años más. Él tiene esta es una cajita de sorpresa donde hay tanta concentración de, digamos, de focos. Ustedes ven que Japón está acá, que solo 230.000 tropas. Es más pequeño que el ejército de Tailandia o Myanmar. Entonces, ¿cómo aseguramos con alianzas, no sé. Claro que si vemos los números de fuerzas militares en el mundo,
esta es la séptima, hay 7 países, los 7 países con, con niveles de fuerza militar. Y vemos que China, Corea del Norte, Rusia y Corea del Sur, por supuesto, 4 de 7 países están concentrados en la pequeña área de el noreste de Asia. El resto de los países son India, Estados Unidos y Pakistán. Por lo tanto, están todos en la región del Pacífico. El gasto militar de las empresas local en ese término y este tipo de empresa está creciendo rápidamente. Y ven que Japón no ha aumentado su presupuesto militar para nada desde 2000. Pero China a 700%, aumento superior a 700%. Y tenemos la amenaza inmediata de Corea del Norte, el señor Kim Jong-un, ha de alguna manera elevado la cantidad de pruebas nucleares y explosiones comparado a su padre y su abuelo. Ahora, más recientemente, el 29 de noviembre, se cree que él debe haber probado nuevos misiles al Hwasong 15. Y este es el misil que tiene el alcance más largo hasta la fecha probada. Pasó más de 7.400 kilómetros arriba, directo arriba. O sea, lo que significa que si ser disparada en forma horizontal puede cubrir o el tener alcance hasta Estados Unidos. Este plano, este mapa difícil de leer, pero podemos ver acá la distancia, una línea de 10.000 kilómetros. Por lo tanto, y nuevamente disculpen por un mapa tan borroso, pero esta nueva misil Hwasong 15 es capaz de cubrir toda la superficie, a llegar a toda la superficie de Estados Unidos. Por lo tanto, este avance se ha visto bastante rápido. Y si siguen expandiendo aún más su alcance de disparo de hasta 18.000 kilómetros para cubrir Chile, no sé. Quizás estarían contentos simplemente golpeando a Washington. ¿Por qué están con tanta fuerza tratando de tener un poderío nuclear que pueden alcanzar el continente de Estados Unidos? Nuestras conjeturas nos indican que él quiere cumplir el sueño de su amado abuelo, Kim Il-sung, quien inició una guerra para unificar la península en 1950. Fueron bastante fuertes. Después de 3 años, cruzaron el paralelo 30 grados y se apoderaron de la capital, Seúl, la capital de Corea del Sur, y dentro de 3 meses, en septiembre, ya estaba muy cerca a la única ciudad de Corea del Sur, Kusan. Y podemos ver claramente que a través de esta gráfica que el avance fue muy rápido, al punto que el general MacArthur ofreció tropas militares bajo las fuerzas de las Naciones Unidas para interferir y empujar nuevamente estas fuerzas hacia Corea del Norte, casi hasta el Río Amarillo, al punto que China
y la Unión Soviética se unieron al frente, nuevamente apoyando a lidiar con estas fuerzas de Estados Unidos hasta el paralelo 38. Y eso fue el armisticio, esa fue la decisión. O sea, por lo tanto, nunca se decidió, se acordó la guerra, nunca se llegó a cerrar un conflicto. Por lo tanto, técnicamente Corea del Norte aún sigue en guerra con Corea del Sur y Estados Unidos. Ahora, el señor Kim Jong-un debe estar pensando si es que ellos poseen armas nucleares, ahora pueden decirle a Estados Unidos, oigan, Estados Unidos, si van a perjudicar nuestro sueño de toda digamos, ancestral de unificar la península, entonces Washington va a estar en cenizas. Por lo tanto, el programa de armamento nuclear ha sido diseñado, de mi perspectiva, para, de alguna manera, respaldar las metas de unificación de la península de Corea del Norte. Y eso debe ser la ambición más fuerte de Kim Jong-un. Han desplegado armas y armamento convencional en la línea de armisticio, la línea acordada de 38 grados. Si es que Estados Unidos quiere un ataque quirúrgico, Corea del Norte va a tener una reacción con lanzamientos de cohetes y misiles de largo alcance. Si van a, digamos, nuevamente reaccionar con misiles, pueden haber formas de interceptar con sistemas FLIR, con sistemas de detección para contrarrestar los efectos y interferir el trayecto de un misil, pero usando también cañones tradicionales con miles y miles de balizas desde Corea del Norte a Corea del Sur. Podemos prevenir que también exista esa reacción o ese tipo de ataque más tradicional. Por lo tanto, si es que está tentado Estados Unidos de tener un ataque quirúrgico específico, como se hizo en Siria, en la península de Corea va a haber una guerra de gran alcance en forma inmediata. Por lo tanto, hay temor entre todos. Mi propia inferencia es que hay un 15% de posibilidad posibilidad que Estados Unidos, por el carácter del presidente Trump, que hagan que ahora bajo la Constitución de Estados Unidos, el poder para declarar guerra descansa en el Congreso, pero el presidente es el comandante supremo. Por lo tanto, él puede instruir un ataque táctico, como en Siria. Hay generales muy valientes que levantan su voz, que no van a seguir las órdenes del presidente si es que es ilegal. Pero también hay, o sea, estos generales. Pero ¿cuál es el límite entre la legalidad de una instrucción de esa naturaleza y la no y la ilegalidad y la legalidad? Hay una diferencia. Ahora, en China, acá el señor Xi Jinping ha consolidado su poder con los miembros del Politburo, donde encuentran una real lealtad hacia su persona. Y esto es lo que se explicaba anteriormente. En el pasado, el liderazgo siempre es asignado en el partido, en las convenciones digamos, de análisis del Politburo, y los nuevos candidatos para el siguiente gobierno son presentados. Por lo tanto, Xi Jinping asignó a Hu Jintao y Zhang Jiabao, quienes pasaron a ser los líderes en el siguiente convención del partido.
y Xu Jintao hizo lo mismo asignando a Xi Jinping y Li Kuyang, quienes eh, fueron los sucesores de Hu Jintao después de 5 años. Por lo tanto, de acuerdo a la regla, por lo menos en la práctica, el señor Jiang Jinping debe asignar al menos uno o dos jóvenes que deben suceder su gobierno para los siguientes 5 años. Pero él no o postergó esta, digamos, selección a los potenciales candidatos Ita Chung Chiang Tai, pero no promovió tampoco a, al, digamos, al líder más prominente de la siguiente generación que debiese o potencialmente sucederlo después de 5 años. No lo hizo. Por lo tanto, no hay en lo que se llama la sexta generación de para ser el sucesor del señor Xi Jinping, que es parte de la quinta generación. Por lo tanto, está ahí apuntando a estar en ese poder otros 10 años más. Asia, en mi perspectiva, ha sido dividida en dos campos. Yo quizás estoy sobresimplificando o explicando demasiado el escenario, pero China y los países que están pasando a la órbita de China versus los que le llamamos los países de Asia continental, lo que llamo yo. Y son países que se resisten el dominio de China y a que les llamo, perdón, Asia marítima. Entonces está es Japón, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Singapur, Australia, Indonesia y a Estados Unidos. Yo no incluyo en esta lista Corea del Sur porque están cada vez más y más atraídos a la influencia de China. Y el señor Xi Jinping es un hombre de ambición, de grandes ambiciones. Esto es una imagen de cuando fue asignado en el 2012 en la 18ª convención del partido, y este es el texto de su discurso. Nosotros usamos más bien los mismos caracteres que los japoneses. Por lo tanto, repetí una frase: el gran sueño de la gran restauración de China. El sueño de la gran restauración de China lo repitió 9 veces esa misma frase. La gran restauración de China es su sueño. Y esto es la convención del mes pasada, con la misma corbata que el congreso previo, pero nuevamente en este discurso él usa la misma frase 13 veces. El sueño de China, la gran restauración. ¿Qué significa restauración? Restaurar es volver al punto donde uno estuvo antes. Uno estaba a una plató, a un punto más alto, a ese punto quiere llegar. Ese es el significado de restauración. Entonces, ¿cuál es ese punto más alto, esa plató que está soñando China? Ahora es la segunda economía más grande del mundo. En eso está soñando. Y bueno, y el señor Xi Jinping está diciendo que no es suficiente. Tenemos que restaurar nuestro Estado a ese punto anterior. Quizás esté hablando de 1820, cuando China tenía 1/3 del Producto Interno Bruto del mundo en 1820. O está soñando con la gran dinastía
de Shen. Esto es la economía, esta es la revista The Economist y y esta es la expansión histórica de China cuando estuvieron en su punto eh, más alto de poder, donde había una extensión de poder hasta eh, Europa asiática. Habrían bastantes conflictos con los países que están colindantes con China y eso ha declarado una ruta en este punto, con esta ambición también. Y esto es lo que la Armada norteamericana, los almirantes, creen que el- las metas finales de China es dividir el océano, eh, el Pacífico según los intereses de ambos mundos. Aquí está la parte que le pertenece a los Estados Unidos y el Pacífico de Occidente parte de China. Y esta es una teoría del condominio. Y aquí hay disputas territoriales bastante importantes entre Japón y China también. Y aquí y esto se llama, digamos, las Islas Diaoyu. Y así es como ellos expanden su territorio. La isla ha sido habitada por 200 japoneses desde el año 1890. Durante 50 años, isleños japoneses estaban en esta isla sin que se lo protestara China. Y la guerra del Pacífico comenzó y estas personas debieron evacuar. Después de la guerra quisieron volver a su isla, pero estaban en la ocupación estadounidense, por lo tanto no podían regresar a la isla. Nosotros estuvimos ahí, los japoneses estuvimos en esa isla por 110 años, hace 110 años. Y cuando aterrizaron los primeros chinos en esta isla, fueron activistas en 2004, cuando se informó de parte de las Naciones Unidas en 1968 que tal vez haya una reserva abundante petrolera en la zona. Repentinamente dijeron Diaoyu, las islas Diaoyu son nuestras. Y así es como expanden su territorio. Por supuesto deben escuchar al lado chino también cuál es su relato, pero yo podría seguir contándoles acerca de la evidencia japonesa. Pero los Estados Unidos, sigamos con los Estados Unidos, quienes deben jugar un rol crucial bajo el señor Trump. Yo estuve en Washington hace algunas semanas y todos hablaban acerca de estas 4 personas protegiendo a los Estados Unidos. Ahora, ¿protegiéndolos de quién? Protegiendo a los Estados Unidos del presidente. Eso es lo que decían. Pero, como mencioné anteriormente, el señor Trump puede comenzar con un ataque militar pequeño dentro de su poder contra Corea del Norte, pero esta acción incurriría retaliación masiva de parte de Corea del Norte, que llevará de manera inmediata a una guerra completa, y eso es lo que todos temen. El gobierno de señor Trump aún no ha asignado muchísimo personal clave. Estudiemos el Departamento de Estado y Departamento de Defensa. Estas son las cifras de secretarios asistentes que se han designado. Solamente 4.
en tanto defensa como defensa. Y observen al Departamento de Estado. Aún hay 15 cupos de secretario, asistente secretario que no se han asignado. 15 de 22. Y me gusta el señor Tillerson, pero él tiene que ser el responsable. Él no está entregando su lista nueva de secretario asistente a la Casa Blanca, luego de que le dijeron que no a un par de sugerencias. Entonces su capacidad de gestión está ahora siendo cuestionada. Espero que él pueda sobreponerse a esta situación de alguna manera y seguir como secretario de Estado, pero ahora ya no lo sabemos. No sabemos si será así. Señor Trump fue a ASEAN, pero no fue una visita muy efectiva. Cuando él le dio la espalda al multilateralismo, el TPP, ahora Estados Unidos ya no es parte de ello. Y lo tenemos con Chile. Ahora se concluyó el TPP de 11 países y estamos esperando a los Estados Unidos a que se una. Y así es como New York Times dibujó a la posición del señor Trump en Asia. Y lo que a mí me preocupa es la relación en deterioro de la Alianza Atlántica. Cuando viajo a Europa, escucho mucha crítica del señor Trump. Ahora Japón debe depender de esta alianza. Esta es nuestra única opción con los Estados Unidos. La Constitución de Japón renuncia a la guerra y también la capacidad militar. Y constitucionalmente se nos prohíbe involucrarnos en ataques militares defensivos. Debemos honrar este acuerdo con los Estados Unidos. Tenemos temas territoriales con todos los países vecinos. Esto es único en el mundo. Tenemos el problema del territorio del norte con Rusia. Y tenemos el problema de Takeshima con Corea. Y las islas de Senkaku, como les mencioné, con China. Y el único problema territorial que podría ser posible de resolver es el problema del territorio del norte. Eso pensábamos, pero señor Putin, el señor Putin ahora está tomando una actitud muy inflexible actualmente y él estaba dispuesto a llegar a un punto medio hace 10 años, un acuerdo medio, pero cuando visitó Tokio en diciembre pasado fue muy duro y tajante y creo que no hay salida de esta situación. Voy a compartir una anécdota muy interesante con ustedes. La ocasión en que Japón y Rusia se acercaron más a poder resolver el tema de los territorios del norte fue entre el primer ministro Hashimoto, a quien yo serví como el asesor especial, y presidente Yeltsin. Fue en Krasnoyarsk donde negociaron por primera vez. Y Yeltsin sacó al señor Hashimoto de pesca. Y cuando el señor Hashimoto bajó al río con el señor Yeltsin, se le entregó la línea ya estaba en el agua. Y el señor Hashimoto es un hombre muy impaciente. Entonces, luego de 5 minutos, se aburrió y empezó a entrar la línea. Y había un
pez muerto ya en el anzuelo. Entonces, obviamente KGB ya plantó ese pececito, pero Yeltsin no fue informado de esta trama. Entonces Yeltsin también pensó que iba a pescar un pez y estuvo ahí 20 minutos y no pescó nada y le dio frío. Y cuando nuestra embajada investigó, no había peces en ese río en esa temporada. Señor Hashimoto es un ser humano interesante y muy amable. Él pensó que para poder progresar la negociación o hacer avanzar la negociación, debía hacer muy feliz al señor Yeltsin. Usó métodos mucho más sofisticados para impresionarlo. La próxima negociación se llevó a cabo en el puerto hermoso de Kanagawa, en Japón, el próximo año, y estaban llegando muy cerca a llegar a un acuerdo. Y Hashimoto trajo el jefe de una cooperativa de pesca de Koana y le preguntó si pudiera cooperar en ayudarle a pescar al señor Yeltsin y que pescara peces. Y el jefe dijo, ningún problema, yo me encargo. Y el jefe usó 2 barcos grandes de pesca y empezó a perseguir un gran grupo de peces, un gran cardumen, y hacían explotar un gran sonido en el agua para que se detuvieran los peces. Entonces los peces debían seguir nadando y nadando durante 2 días y ya tenían mucha hambre y ya estaban dispuestos a comer cualquier cosa que estuviera en un anzuelo. Entonces estas, estos buques siguieron al cardumen a la zona para que entrara al lugar donde Yeltsin tenía su caña de pescar. Y Yeltsin atrapó o pescó 2 peces grandes. Solamente Yeltsin, porque Hashimoto le entregó una mosca viva a Yeltsin y el resto del grupo se le entregaron moscas artificiales. Yeltsin estuvo muy feliz con su pesca y casi aceptó la propuesta de Hashimoto. Y en ese momento, su, eh, su compañero más cercano, Numov, intervino y dijo, señor presidente, usted no puede aceptar el acuerdo. Entonces Yeltsin no pudo firmar el acuerdo. Y fue un fue muy lamentable que no le dio. El señor Hashimoto se sintió muy triste al no entregarle la mosca viva al asistente de Yeltsin para que él se convenciera. Bueno, no hay un prospecto posible para poder resolver el tema de los territorios nortinos, pero Japón y Estados Unidos están cooperando entre sí. Aquí estoy yo testificando en el diodo japonés que debemos revisar nuestra ley de seguridad para poder tener mayor capacidad, para poder llevar a cabo cooperación militar más cercana con los Estados Unidos. Y señor Abe hizo un trabajo excelente en aprobar ese proyecto de ley. Y ahora podemos proteger naves estadounidenses que no podíamos hasta que se promulgara la ley. Entonces ahora es mutuo entre los Estados Unidos y Japón. Voy a saltarme esta información importante de reconciliación, pero tal vez voy a mencionar un episodio. Mitsubishi Material usó o empleó a prisioneros de guerra blancos en las minas de cobre y carbón, y el liderazgo militar de Japón tomó muchos presos de
de Filipinas y otras áreas se lo llevaron a Japón y obligaron a estos prisioneros de guerra a trabajo forzado, minas, obras de construcción y puertos, todo trabajo de alto riesgo y trabajo muy pesado. Hubo 36.000 presos tomados, mayormente de los Estados Unidos, pero algunos de ellos también fueron del Reino Unido y algunos de los Países Bajos y algunos de Australia. He estado discutiendo en Mitsubishi, en el directorio de Mitsubishi Material, que ya es hora de pedir perdón a estos ex prisioneros. Y respeto a los miembros del directorio de Mitsubishi Materials y todos acordaron con este proyecto complejo. Estuvieron de acuerdo y hace 2 años fuimos a Los Ángeles para conocer a los representantes de los ex prisioneros de guerra. Y fue un momento muy emotivo. El presidente de la Asociación de Prisioneros de Guerra, él inclinó su cabeza ante nosotros. Él lo hizo, no nosotros, él, el presidente. Y dijo que es la segunda vez que inclina su cabeza ante japoneses. La primera vez fue hace 70 años. Él debió inclinar su cabeza porque o si no, le hubieran matado, lo hubieran asesinado. Y esta vez inclina su cabeza para mostrar su respeto a los japoneses que con tanta valentía vinieron desde Japón para poder pedir perdón y casi nos dieron ganas de llorar. Y él dijo lo mismo, tenía 94 años de edad, le dijo lo mismo a los medios de comunicación de Estados Unidos: no tengo problema con Japón ahora, debemos ser amigos. Fue una declaración impresionante. Yo pensé que la única manera de llegar a un acuerdo con las víctimas es con las víctimas en sí, no con sus familias. Habría un menor impacto con sus familias, pero es las personas que fueron víctimas, ellos mismos diciendo: nosotros le perdonamos a Japón. Eso tuvo un efecto muy potente en nosotros. Debemos apresurarnos en llegar a un acuerdo con China y con Corea cuando las víctimas siguen vivas. Pero por supuesto, la reconciliación con estos dos países no es una tarea sencilla, debido a que China y Corea, por sus razones nacionales, quieren hacer crecer un sentimiento anti-japonés, particularmente entre los jóvenes, para poder entregar sus objetivos políticos. Aquí pueden ver el embajador chino en África educando a personas africanas que desconocen de los hechos, que Japón fue un país horrible que masacraron hace 80 años, y ahora para africanos que no saben que Japón y China estuvieron en guerra una vez. ¿Por qué debemos reeducar a estas personas? Lo mismo con Corea. Yo pensé que la reconciliación con China nunca llegará, pero recientemente han empezado a cambiar. Como mencioné, con esa campaña en África, su estrategia fue aislar a Japón de la comunidad internacional, diciendo que los países democráticos del mundo, China, Norteamérica, Europa, Oceanía, todos debían unificarse para combatir contra el elemento restante del fascismo, que es la Alemania nazi.
que ya desapareció, pero Japón sigue presente en esa lista. Afortunadamente, la comunidad internacional no fue convencida con este argumento, particularmente los Estados Unidos. Cambiaron su estrategia para llegar a una relación más cercana con Japón y aprovecharse de lo que puedan sacar de Japón. Por lo tanto, la relación está mejorando paulatinamente, muy lentamente, luego de la convención de partido del mes pasado. Y esto es complejo, pero tenemos esperanza para la sexta generación de la que les hablé. Esa generación fue criada durante los años 80, estaban en la universidad, cuando la relación entre China y Japón estaba en su luna de miel. Y luego de la reforma de Deng Xiaoping de 1978, hubo educación relativamente libre o gratis en las universidades chinas en ese momento, hasta 1989, cuando la plaza de Tiananmen ocurrió. Y fue tomado o interpretado por el liderazgo chino como estudiantes echando abajo el gobierno. Entonces fue un shock para el liderazgo y a partir de ese momento llegaron a ser muy estrictos con las escuelas, eh, obligando a que los estudiantes de primer año fueran a campamento militar, etcétera. Estudiantes educados después del año 89 son muy patrióticos. Y peor, en 1994, señor Jiang Zemin presentó o introdujo la educación antijaponesa en China. Entonces, los jóvenes chinos que han recibido su educación después del año 94 no son solamente patrióticos, sino también son anti-Japón. Y es entre 78 y 98 con la plaza de Tiananmen. Hay esta ventana pequeña de 10 años donde los jóvenes educados en este periodo mencionado son los más, digamos, neutros con Japón. Algunos de ellos incluso son pro-Japón. Y como la sexta generación, como yo los llamo, cuando ellos entran al poder, debían entrar al poder en el año 2022, pero Xi Jinping seguirá en poder. En la próxima convención de partido de 2027 habrá un cambio nuevo en la actitud de China acerca de Japón. 10 años en el futuro tendremos un reconciliamiento, una reconciliación segura con China. Debemos esperar hasta 2027 antes de que ocurra ese cambio en China, que sea más democrático, más abierto, llegando a más acuerdos medios con la comunidad internacional. Yo creo que no, creo que va a ocurrir gradualmente a partir de ahora. La estructura de poder china son los 7 miembros del comité permanente y luego tienen 18 del Politburo, pero luego tienen el comité de 200 miembros y todos ellos eran de quinta generación hasta ahora, pero en la última convención de partido emplearon a 40 de la nueva generación a ese grupo de 200 personas. Una quinta parte del comité central, de los miembros del comité central, es ahora miembro de la sexta generación. Ellos van a ser las personas que van a decidir las políticas del Partido Comunista. Por lo tanto, el cambio va a ocurrir, incluso comenzando a partir de este año. Ahora quisiera invertir los últimos 5 minutos en Chile y Japón. Muchos japoneses aún están endeudados con la generosidad de Chile de conceder sus nuevos
buque de batalla de Esmeralda para la compra de sus herederos en Inglaterra, más que allá del Esmeralda, que está en el astillero, eh, y el buque de guerra Izumi, que tenía mucho, digamos, una labor importante en las batallas del mar de Japón. Podemos ver ahí al almirante Togo eh, liderando la flota. Esta es una rara historia de guerra. El general, el almirante comandante, que en este caso el almirante Togo, estaba delante de la flota, lo más cercano al enemigo, y él se estuvo ahí durante 5 horas durante el pesado bombardeo sin desplazarse. Fue una victoria histórica, pero Chile y la amistad que hay con Chile y la generosidad nuevamente nos ayudó bastante. Ahora, esa fue más de 100 años atrás, en 1904. Pero por parte de la gente, nuestro pueblo japonesa también, después de los efectos del tsunami, queremos agradecer a Chile porque el tsunami fue un evento desastroso que mató a 16.000 personas, y justo después del tsunami inmediatamente fui a ver, estas son las imágenes que yo tomé en terreno, esto en Noaga, y como pueden ver arriba del edificio en Onagawa pueden ver autos, esa es la altura, el alto que logró sacudir y botar desperdicios la ola. Aquí hay un gran número de víctimas y vidas perdidas, todas las casas barridas, también las instalaciones pesqueras. Y esto es la ciudad de Minami-Sanriku, de la cual voy a hablar. Justo después del tsunami, también fui a Minami-Sanriku. Ahí estoy yo hablando se me puede ver, con el encargado de la corporativa pesquera de Minami-Sanriku, la ciudad. Y nos dijo que todos los pescadores en las cooperativas están retirando, están diciendo que van a tener que dejar de la pesca y buscar otros empleos. Yo diciéndoles que denme 3 meses y durante ese tiempo yo voy a hacer 3 cosas para usted. Una, por favor manténganse conmigo. Y eso les digo nuevamente a nuestros pescadores, continúo diciendo esto a nuestros pescadores, en ese señor del Sasaki, y estos también lo estaban transmitiendo, que el deseo de los pescadores. Por lo tanto, sentí la necesidad de actuar negociando con las empresas pesqueras, navieras, y nos donaron 130 contenedores refrigerados, porque había naves pesqueras aún estaban ahí, pero lo que ellos querían más que nada era la capacidad de congelar y mantener refrigerados, y todos estos elementos refrigerados habían sido barridos al mar. Por lo tanto, incorporando estos contenedores refrigerados, formé una organización para lograr la entrega de estos contenedores a 13 distintos puertos, y Minami, Sanrika, la gente de este pueblo estaba muy contenta, y ahora
ellos han iniciado la reconstrucción de su ciudad. El mar ha vuelto a los tiempos que antes de ser golpeados por esta tremenda ola. Ahora, en el momento en 1991 teníamos un Moai estableciendo la conmemoración del terremoto, o conmemorando digamos, el apoyo de Chile, y nos dieron un Moai como recuerdo de la tragedia que Chile tuvo que vivir. Y como pueden ver de la imagen, no estaba ahí el Moai, se fue arrastrado al mar en este tsunami del 11 de marzo. Y la gente de Chile donó el segundo Moai, que fue más auténtico aún, construido por las piedras de Isla de Pascua. Y como vemos en la ceremonia, los niños del colegio flameando la bandera chilena, esto nos dio bastante fortaleza y renovó nuestra fuerza para las personas, el pueblo de San Ricu. Están muy agradecidos con Chile. Y esto es lo que me gusta de Chile. No es solamente la relación económica que nos une de alguna forma, como su presidente explicó en sus comentarios de apertura. Somos socios económicos de importancia, pero también hay elemento humano, su compasión, la que han mostrado y demostrado en los tiempos difíciles de Japón, va a siempre ser valorada. Y agradezco nuevamente, me detengo acá. Bien, agradecemos la excelente presentación de don Yuki Okamoto. Queremos dar paso ahora a las preguntas. Les pedimos que puedan levantar su mano y esperar los micrófonos que tenemos ya dispuestos para esta ocasión. Así que a medida que necesiten hacer alguna pregunta, por favor, les pedimos que levanten la mano para llevarles el micrófono. Eso es. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Ok. Okamoto-san, thank you very much for a very enlightening presentation. And thanks to bring us and make us aware of all the issues that are happening in the Asia-Pacific region. Could I possibly... En Asia Pacífica, pero quiero llevarlo un poquito más allá y preguntarle sobre su visión del Medio Oriente e Irán en especial, si tiene algún comentario. Voy a hacer lo mejor, mi mejor esfuerzo para responder la pregunta. Si usted sigue manteniendo relaciones con materiales Mitsubishi, por supuesto, esa es mi respuesta. Bueno, Irán es un país importante y está guiado por el señor con quien me reuní 3 veces ya antes de estar encarcelado. Bueno, entre nosotros conversamos y fue bastante impresionante su liderazgo, bastante equilibrado, Iván. Y pensé que él era mejor que la gran parte de los líderes occidentales, pero Estados Unidos no le da, no hace un análisis individual. Pintan a todo el caso de Irán
como algo muy hostil y los terroristas, países que apoyan al terrorismo, a todos, y lo que en realidad sucede es que el presidente Rouhani está luchando con las personas, con el sector conservador, los fundamentalistas religiosos y el pueblo Krajiken, y Estados Unidos lo que simplemente hace es tomando la posición de más difícil para el presidente que modere esta situación, y esto sucedió durante la presidencia del señor Hatami. Él era un líder moderado, pero debido a su esfuerzo de tener una relación más constructiva con Estados Unidos y de alguna manera, o sea, relación más, digamos, llevadera, y esto fue rechazado por Estados Unidos, y también fueron bastante asociados a sectores más fundamentalistas, que no era el caso. El señor Trump, por supuesto, es bastante duro con Irán, debido a su idea, que también quiere fortalecer y generar armamentos nucleares, pero creo que los tiempos han cambiado. Y eso no es la intención de Irán, la real intención. Quizás está siendo muy blando con Irán, pero hay algo muy claro. Salvo podamos incorporar a Irán a la ecuación de paz en el Medio Oriente, nunca vamos a lograrlo, porque Irán es un país con 17 millones de personas muy capaces, y al tratar de tomar un enfoque más moderado, Irán, va a haber una mejora en relación entre Irán y Saudi Arabia también, Arabia Saudita, perdón. Estados Unidos es un país grandioso, pero de acuerdo a los individuos, ellos hacen, y los individuos también cometen grandes errores si nos regimos por solamente eso. Ahora, por ejemplo, después de ocupar Irak, creo que tomaron una acciones bastante erradas, un error fatal lo que cometieron. Rechazaron la oferta del ejército, soldados antiguos soldados de Saddam Hussein para trabajar con Estados Unidos por $20 de pago diario. Y debido a que Estados Unidos persiguió a estos soldados, los alejó de alguna manera, en vez de ser parte de los elementos, la fuerza constructiva y de reconstrucción, se transformaron en enemigos de Estados Unidos. Lo mismo con el rechazo de los bálticos, que tenían que vivir fueron digamos desplazados del gobierno. Como saben, Estados Unidos ocupó Japón en 1945, pero lo que el general MacArthur hizo a Japón fue ejemplar. Él gradualmente transformó Japón de una nación militar a una nación pacífica. Mantuvo, obviamente, derrocando a los líderes militares, mantuvo gran parte de los burócratas y la administración japonesa que construyó o formó parte el gobierno, y dejó que Japón gobernara. Donde podemos recordar al señor Paul Bremer y la unidad administrativa de Estados Unidos en Irak no lo ha hecho. Ahora, ellos han tratado de eliminar todos los restos del régimen anterior, trayendo expatriados, digamos, trayendo extranjeros a liderar Irán, y también
haciendo que muchos de estos burócratas de Irán han tenido que buscar asilo y han pedido el respeto de los locales. Por lo tanto, la administración también perdió la administración nueva creada también perdió respeto. Y eso fue un error grave en Irak, especialmente que ellos dejaron que los mangs fueran libres, sin control, sin controlar los grupos de gente, las turbas que robaran, no controlaron estas turbas. Estuve hablando con un director de hospital justo después de la guerra y él estaba casi en lágrimas que nuevamente las turbas robaran los equipos médicos por dinero y ahí estaban los Marines, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y les pido por favor que ayudaran a detener a estas turbas. Pero ¿saben lo que hicieron? Le dijeron a las turbas, llévense las cosas. Entonces, ese tipo de actitud realmente hizo que la gente no siguiera la ley, no respetara la ley. En un punto crítico de la reconstrucción de un país no había disciplina alguna, no había gobernabilidad dentro de Irak y creo que en pocos lugares, y en este caso podemos decir que es un poco culpa de Estados Unidos. Ahora nuevamente Irán no hay paz que dure ni estable, salvo que Estados Unidos empiece a hablar con Irán. No va a haber. Muchas gracias por su interesante presentación. Me gustaría hacer una pregunta sobre el proceso de logros del PPT. Yo sé que esto es que no han podido consolidar el aporte del gobierno de Estados Unidos, pero el DPP fue un hijo de alguna manera de la guerra que partió 13, 14 años atrás, pero ahora tenemos este evento del nuevo presidente de Estados Unidos y bueno, para los otros países también parte del PPT. El PTT, perdón. Queremos compartir mercados, queremos compartir los beneficios, queremos compartir una serie de cosas, pero también tenemos la posición de Estados Unidos. Y veo que el dilema acá para Japón, Estados Unidos es muy importante, pero también para Japón es muy importante tener esta red que de alguna manera regula, nivela el comercio y también nivelando que otros tomen ventaja y o tomen liderazgo y solo de alguna manera nivele la presencia de todos en el Pacífico. Ahora, ¿cuál es la opinión de Japón? Que, digamos, seguimos considerando importante la presencia de Estados Unidos o la no presencia de ellos en Estados Unidos, entendiendo que son importantes, pero ¿cuál es la visión actual de Japón del PTT? Bueno, el compromiso de Japón hacia el PPT es muy importante, es muy fuerte. Y nosotros, solo como país, nosotros somos un país donde se toma una decisión y no se cambia posterior. Somos lentos en llegar a una decisión, es verdad, pero una vez que tomamos la decisión, siempre vamos a respetarla y adherirnos a ella. Ahora, y esperamos, Japón espera que Estados Unidos se dé cuenta de su error y vuelva nuevamente a esta alianza. Por ejemplo, Estados Unidos ha invertido bastante en productos agrícolas y en el momento
y nuevamente estas carnes del extranjero tiene un impuesto de 30% que es bastante alto. Pero bajo este acuerdo, el tratado, la carne de Estados miembros como Australia va a bajar al 9% como una tarifa aduanera. Y obviamente no pueden los campesinos, los agricultores de Estados Unidos decir pago 30, tanto por ciento o 9%, o cuando tienen que pasar solamente el 9%. Entonces van a tener que presionar a su gobierno para poner un pie en lo que se había acordado en forma igualitaria, por lo menos lo que está asociado con estos países. Ahora, como miembro de esta alianza, va a requerir tiempo antes que el señor Trump se dé cuenta de su error. Pero obviamente lo primero que tiene en la agenda es NAFTA, y si es que él siente que es más cómodo manteniendo solamente NAFTA, incluso con algunas modificaciones de por medio, la administración, el gobierno de Estados Unidos, por su totalidad, tiene que enfocarse a volver al TPP. Quisiera indicar o mencionar dos temas que creo necesitamos ayuda para poder entender la situación geopolítica en el Asia del Este. El país que llamamos China se llama Chonggu, así lo llaman los chinos, y Chonggu significa el estado central, el centro del mundo. Y eso tiene un significado profundo, considerando la importancia de este tipo de símbolo en las culturas asiáticas. Lo segundo es que en el presupuesto nacional y el Plan Nacional de Corea del Norte para el año 2016 y 2017, el ítem principal es el desarrollo de armas nucleares y misiles que pueden transportar estas armas nucleares a Norteamérica, y también el desarrollo de la industria turística, construyendo resorts de esquí y costeros. Esa es la pregunta que no entiendo. Gracias por esa explicación, y creo que es certera. Okamoto-san, muchas gracias por su presentación muy interesante. Yo estudié un poco acerca de la fuerza de autodefensa en la universidad, un poquito, y sobre la reinterpretación de la Constitución que el primer ministro Abe estaba tratando de impulsar. Y recuerdo que leí que esa reinterpretación se encontró o se enfrentó con mucha oposición de parte del público japonés. Pero también leí recientemente en un artículo que debido a las tensiones en aumento con Corea del Norte, una actitud hacia una fuerza de autodefensa más defensiva o más agresiva está cambiando, y el público japonés se ha vuelto más abierto a una interpretación más ofensiva de la Constitución. ¿Usted cree que la actitud del público hacia la actitud de Abe-san de la fuerza de defensa está cambiando, y usted cree que es la posición correcta? Sí, yo creo que sí. Usted levantó un tema legal muy complejo, ante lo cual yo puedo responder claramente, pero tomaría mucho tiempo el poder responder. Pero resumidamente, el gobierno ha estado diciendo a partir del año 1956 que podemos ejercer nuestro derecho colectivo a la defensa, ya sea el poder ir a la guerra para otro país como los Estados Unidos. Eso no es constitucional. Esa es la interpretación del gobierno, esa es lo que ha sido la interpretación del gobierno por mucho tiempo. Pero yo también me llamaron ante el comité de la Diada para testificar sobre este tema, y yo indiqué que es una
interpretación gubernamental anticuada. Se hizo solamente durante los tiempos en que Japón debía ser el único objetivo de los países vecinos. Y a menos que Japón mismo sea atacado, no podemos ejercer este derecho colectivo de defensa. Sin embargo, el mundo ha cambiado a ser uno en el cual muchos japoneses y propiedades japonesas también están en todo el mundo. Y estas personas están diciendo que, por ejemplo, cuando otros países están protegiendo a personas japonesas en el extranjero, nosotros no podemos actuar de manera recíproca en proteger a los nacionales o ciudadanos de otros países, y es una situación de desigualdad. Las personas están dándose cuenta que incluso sin la amenaza de Corea del Norte, que debemos ser capaces de poder usar nuestras fuerzas de autodefensa, siempre y cuando no seamos la fuerza ofensiva, puramente en el ejercicio del derecho a la defensa, ya sea individual o colectiva. Deberíamos poder usar el activo de las fuerzas de autodefensa. En este mundo de la interdependencia, ayuda mutua, es en este contexto. Ya había una actitud más blanda y una interpretación más flexible entre las personas, pero apareció la amenaza de Corea del Norte y las personas se sienten mucho más cómodas con la nueva dirección que el señor Abe en la que el señor Abe está tratando de avanzar. Es decir, que los Estados Unidos protegerá a Japón. Pero en reciprocidad, nosotros podremos proteger a las fuerzas estadounidenses también, para que la alianza sea unida, completamente unida y cohesiva. Y el 81, más de eso, 83% de la población japonesa piensa que el STF, la existencia de las fuerzas de autodefensa, es constitucional. Por lo que hay un cambio en el desarrollo sólido, en parte debido a lo que está haciendo Corea del Norte con nosotros. Considering the time, we will move on to our last question that was requested. Ok. La última pregunta estaba solicitada. Gracias. Dos preguntas ya, autorizadas. Thank you for the most excellent presentation. A good summary of the situation. Un buen resumen de la situación. Siento, sin embargo, que Japón y los Estados Unidos forman una unidad y son cada vez más unidos. Ahora India está observando esa relación. China está creciendo y está intensificando su presencia en todo el mundo. De la manera china, de manera calmada, pero continua, paulatina. Y ahora Rusia. ¿De qué lado está Rusia? ¿O no está participando en la relación asiática? Es un poder europeo con mucho terreno en Asia, pero es un poder europeo. Bueno, son un poder tanto europeo como asiático. El señor Putin estaba tomando una actitud bastante cooperativa ante los Estados Unidos cuando llegó a ser presidente en el año 2000. Pero no había esperado que los Estados Unidos avanzara en expandir la frente occidental de la OTAN, llegando cerca de Rusia. En el año 1999, Polonia, Hungría, Checoslovaquia
se unieron o fueron miembros de la OTAN. ¿Y por qué? Los Estados Unidos quería los votos de los estadounidenses polacos, hungrianos estadounidenses en sus elecciones de medio periodo y también en las elecciones presidenciales. No era el resultado de una evaluación cuidadosa de cómo el Occidente debería relacionarse con Oriente, como la era de posguerra, de la Guerra Fría, cómo se debía relacionar o administrar esto entre países de la OTAN y Rusia. No era debido a razones nacionales de los Estados Unidos. Rusia estaba alterado y en el año 2004 el señor Bush, creo yo, cometió un error. Trajo o unió a Bulgaria y Rumania a la OTAN como miembros de la OTAN. Y más que eso aún, señor Bush unió a 3 estados bálticos a los países de la OTAN y ahora ya no hay estados de amortiguación, digamos, para Rusia, y ahora Rusia debe pelear con Estonia o comparte una frontera. Pero es una amenaza secreta de Rusia. Incluso una pequeña altercación con Estonia llevaría o podría llevar a una guerra cuando la OTAN ejerce su derecho colectivo a la defensa. Yo creo entonces que el señor Putin estaba muy, muy enojado y ahora tiene una desconfianza profunda de los Estados Unidos. Él comenzó pensando, ahora que se acabó la Guerra Fría, Rusia y los Estados Unidos tendrán que abordar su enemigo común, el terrorismo, en conjunto. Y él aprobó que los Estados Unidos usara bases aéreos en el centro de Asia, entregó mucha información militar a los Estados Unidos sobre Afganistán, pero los Estados Unidos le cacheteó, digamos, a Rusia. Y ahora los Estados Unidos le está pidiendo que Rusia aplique sanciones sobre Corea del Norte. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo podrían crear una situación similar en Asia del Este? Porque si Rusia piensa que si cooperan con los Estados Unidos a tal punto que hasta que llevaran al régimen de Kim Jong-un hasta el colapso, unificaría la península bajo el liderazgo o el liderazgo de Surcorea. Entonces, la península compartiría una frontera con Rusia. Es un espacio muy pequeño de 10 kilómetros entre las fronteras. Entonces, creo que Rusia no va a cooperar con los Estados Unidos. En resumidas cuentas, el señor Putin está decidido a retomar el poder y los intereses de Rusia, como lo ha hecho el señor Xi Jinping, la restauración del poder. Por lo tanto, por supuesto, no va a entregar Crimea, ni tampoco va a dejar de intervenir en temas de Ucrania, y tal vez incluso trate de influenciar el futuro de los estados bálticos, Estonia, Latvia y Lituania. No tengo una visión positiva o optimista sobre el señor Putin cooperando con los Estados Unidos. A la última pregunta que ya estaba solicitada, por favor. Oh, hi. Hello. By looking at the figures that you have Las shown, cifras que usted ha mostrado, Asia concentra la mayor potencia económica.
la fuerza militar más potente y parece que la mayoría de la población se encuentra en Asia. ¿Por qué entonces pelear entre ellos en vez de cooperar para poder construir una mejor Asia? En vez de pelear entre ellos, deberían cooperar, debería haber cooperación entre la población asiática. ¿Por qué no? Esa es la forma en que todos deberíamos conducirnos. Pero Asia en conjunto, en general, aún tiene una historia corta de democracia. Y hay muchos países con una amplia gama de variedades en gobernabilidad. Dictadura del partido, Japón democrático, y lo que llamamos dictaduras en desarrollo de países asiáticos que están emergiendo. Y también tenemos países pseudo socialistas, tenemos un nivel o niveles tan diversos de construcción militar entre los países asiáticos. Y muchos países están tratando de recuperar lo que perdieron, particularmente China. China tiene lo que quiere ahora. Tiene Tíbet, Taiwán y todo lo demás. Pero aún quieren progresar hacia el Océano Pacífico, impulsados por el temor que para poder alimentar a 1,3 mil millones de personas requerirán una mayor esfera de interés. Por lo tanto, Asia estaba involucrándose en muchas batallas que involucraban a China, Vietnam, India, Pakistán, Camboya. Pero ha habido un progreso lento. Por ejemplo, tener a 10 países asiáticos unificados, tal vez no tan cercanos como uno quisiera ver, pero ha habido un progreso pequeño. Pero Corea del Norte y China, creo que sus regímenes no van a cambiar. Por ejemplo, ¿por qué Japón debe pelear con China? Porque no hay democracia en China. Nosotros, por ejemplo, llegamos a la interpretación común de la historia, lo que Japón hizo en China. Bien, invadimos a China, matamos a muchos chinos, por lo que hemos estado pidiendo disculpas, pero ellos nunca nos van a perdonar. Porque para poder perdonar a Japón, eso significa que el Partido Comunista perderá su autenticidad. Porque hay muchos problemas en China. El Partido Comunista siempre dice que usted sabe quién sacaron a los diablos japoneses. Fuimos nosotros, el Partido Comunista. El país y el pueblo debe seguir poniendo su fe en nuestro partido. Ese es su mensaje principal al pueblo. Entonces, cuando hay un sistema multipartito en China, digamos, de un partido chino democrático y el Partido Comunista Chino, discutiendo entre ellos cuál es la ruta correcta a tomar, cuando eso ocurra, habrá una línea más moderada de política, pero bajo la dictadura unipartita del Partido Comunista, creo que la reconciliación va a ser más difícil llegar a una reconciliación con Japón y China. Con los dos países grandes de Asia, Japón y China, peleando entre ellos, creo que eso también es otro elemento de por qué Asia no puede llegar a la unificación. Se
Cerrando, agradecemos a don Yukio Okamoto por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. De esta forma damos por finalizado este encuentro titulado Situación geopolítica en la región de Asia-Pacífico, principales amenazas a la paz, seguridad y estabilidad. Esperamos que lo escuchado en esta jornada les sirva para enriquecer sus puntos de vista y decisiones en torno a este tema. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.